Comieron todos hasta saciarse, dice el Evangelio de hoy, el final. Hemos escuchado el milagro de la multiplicación de los panes. Es uno de los más asombrosos milagros, como con 5 panes y 2 pescados el Señor da de comer a una multitud. Lo primero que podemos decir del texto de hoy, y hay que sostenerlo así, es un milagro de verdad. Ha habido muchas teorías que intentan desmitificar los milagros del Evangelio, es decir, presentarlos como historias pedagógicas, pero que no son realmente milagros. Así, por ejemplo, había un estudioso de la Biblia que decía que Jesús en realidad no había hecho el milagro de la multiplicación de los panes, sino el milagro de la conversión de los corazones. Esto ya lo hemos explicado alguna vez. ¿Por qué? Porque dice que no, él no pudo haber multiplicado los panes, sino que como Jesús con sus 5 panes y 2 pescados empezó a compartir, todo el mundo empezó a sacar lo que tenía escondido y empezó a compartir. Y por tanto, no se multiplicó los panes, sino que la gente sacó de lo guardado, ¿no? Sí, porque la gente era medio egoísta, entonces no vaya a ser que me quiten. Y entonces, claro, al final es la conversión del corazón el milagro. Y no es así. Jesús multiplicó los panes, hizo de verdad. Lo digo esto como primera idea porque se oye, y actualmente también se oye, una interpretación de ese tipo. Pero luego, cómo el Señor da de comer, y esto es interesante, hasta saciarse. O sea, no se limita solo a dar lo suficiente, que podría haberlo hecho, sino que da y da de sobra, porque así es Dios de generoso, así es Dios de bueno, da siempre de más. Y el Señor no se limita solo a saciar el hambre del cuerpo, sino que también, y mucho más importante, es saciar el hambre del alma. Todos nos acordamos de esa escena del Evangelio, de las tentaciones de Jesús en el desierto, como el Señor, ante una de las tentaciones del maligno, le dice: oye, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por tanto, Jesús se preocupa, evidentemente, del bien material de estas personas, pero sobre todo saciar su hambre del alma, dar sentido a su vida. Por eso lo escuchaban, porque las palabras de Cristo daban sentido a la existencia. Eran un norte que permitía guiarse por la vida. El hambre del alma es en el fondo hambre de sentido. Toda vida necesita tener un sentido. El sentido hay que encontrarlo. Hay que saber para qué estamos en este mundo, por qué estamos aquí. Dicen que una pregunta que se puede hacer para descubrir el sentido de la vida, hay opiniones sobre esto, pero un psicólogo en su momento dice que le preguntaba a la gente, oye, a sus pacientes, ¿por qué tú no te suicidas? Entonces, esa pregunta así un poco fuerte. Dice que a partir de las respuestas que daba la gente, descubría cuál era el sentido de la vida de cada uno. Así podía descubrir aquello que era el horizonte de esa persona. Es decir, ¿por qué estoy vivo yo todavía? ¿Qué es lo que da sentido a mi vida? El único que puede dar sentido a la vida es el Señor. Es el único que puede saciar el hambre de infinito que todos tenemos. Y ese sentido que da el Señor ya luego se concreta pues en mi relación con los demás, en el trabajo, la familia, la vocación, ya tiene luego concreciones. Pero el sentido de la vida solo lo puede dar el Señor. Si uno pretende que el sentido final de la vida sean las cosas, el trabajo, las personas, uno siempre se va a quedar insatisfecho. Solo el Señor puede llenar el corazón, saciar el hambre del alma. Y es bueno que lo veamos así
Y también revisemos nuestra vida por si a lo mejor hemos perdido el norte. A lo mejor en tantas cosas que hacemos y que tenemos entre manos, quizás al final nos hemos olvidado del Señor. Y es bueno redirigir la brújula y decir, bueno, es el Señor el que puede al final satisfacer el deseo de sentido. Y si el Señor está al final, todo lo que yo haga después, mi oración, mi trabajo, los quehaceres del hogar, todo lo que yo haga después va a tener sentido. Ya adquiere un orden, porque Dios está al final. Vamos a pedirle entonces al Señor que, primero, a nosotros, que nos ayude a recuperar el sentido de nuestra vida. Y si lo tenemos claro, a mantenerlo ahí firme. Pero luego también que ayudemos a tanta gente que vive sin sentido, que no sabe lo que hace con la vida, que vive alejada de Dios, que piensa que lejos de Dios va a ser feliz. Solo el Señor puede saciar el hambre del alma. Solo el Señor puede dar sentido a nuestra vida. Que así sea.